Hola, buenas noches, soy Tulio Melo desde Chocolatoque acá en Gato a Gogo. Esta noche me encuentro con los parceros de Anti-Flux, Leonardo, Javier, Daniel. quienes se presentaron esta noche junto con la grandiosa banda de Medellín que hablé hace un rato. Pues les quería comentar, esta banda hace su música tipo Dark Wave. Hay 3 instrumentaciones, de hecho una de ellas es con DJ. Me gustaría que nos comentaran un poco acerca de qué influencias han tenido, qué lanzamientos van a hacer, cómo se pueden encontrar en las redes. Bueno, Anti-Flux, como bien lo dijiste, es una banda de Dark Wave que nació el año pasado, más o menos en octubre. Influencias más que todo provienen del Dark Wave que actualmente se está moviendo en Europa, tipo She Passed Away, tipo Lebanon Hanover, pero también sin dejar como las influencias, digamos, principales y ochenteras, podríamos decir, también del Cold Wave de entonces, ¿no? Desde Trisomy 21, pues en adelante, ¿no? Lanzamientos que hemos tenido, pues el primero que tuvimos fue afortunadamente con un sello español. Fuimos parte de un compilado en formato vinilo llamado Ride the Wave y el sello era Oráculo Records. Entonces es un compilado que ya está online, que pues no está online, sino que ya está a la venta ya, y pues ya se puede conseguir. Y bueno, pues bien me lo preguntaste antes de empezar la entrevista de qué significa Anti-Flux. Como muchas de las bandas que existen hoy día, Anti-Flux viene de un nombre de una canción de otra banda, pero al mismo tiempo le encontré sentido porque significa básicamente y en un latín muy básico como contra la corriente, ¿no? Y pues eso es lo que nosotros hacemos, música que no es para todo el mundo, un arte que no es tan fácil de consumir para las personas, pero al mismo tiempo que es bienvenido quien lo desee tomar. Y bueno, pues en vivo estamos con Javier, que Javier es el bajista, y Daniel, que maneja un procesador de efectos que se llama Chaospad, conectado al computador. Ellos provienen de una banda de post-punk también bogotana que se llama Tragedia Doméstica. Es una banda que dejó de existir, pero igual pues siempre fueron bastante talentosos. ¿Sabes? Ok, gracias. Me puso lo mío. Hablamos. ¿Me permites un momentico? Bueno, vale, gracias. Como bajista, ¿cuál es tu principal influencia en esta música? ¿Cuál sientes tú que es uno de tus principales aportes, de algo que te haga sentir como que cuando yo escucho esta música la reproceso, entra dentro de mí y al mismo tiempo sale en lo que hago? ¿Cuáles serían como tus influencias en este momento que estás aportando a la banda? Pues como tal, desde que comencé a tocar el bajo, pues en un comienzo las influencias eran más que todo el punk. Después fui tomando más el tema del post-punk, pero sin embargo musicalmente tengo influencias desde salsa, boogaloo. Entonces pues considero que tengo bastantes referentes musicales y pues trato como de aplicarle como mi toque personal al tema de Anti-Flux con pues todas las composiciones de Leo. Entonces pues la idea es como darle esa parte extra. Vale, muchas gracias. Como procesador de sonidos, el que manejas, ¿cómo te sientes dándole como esa ambientación a toda la música que ustedes hacen, digamos como a la estética que manejan en vivo, ahí desde la parte de atrás, dándole como una especie de baterista? Me parece a mí que lo haces. Como, ¿cuáles también son tus influencias? ¿Qué quieres botar tú cuando estás haciendo toda esa escenificación musical? Bueno, pues lo que ocurre es que bueno, la banda en principio es Leonardo. Javier y yo somos, digamos que, músicos acompañantes para presentaciones en vivo, de tal manera que pues, bueno, la mayoría de la parte atmosférica viene de las pistas secuenciadas por Leonardo. Digamos que mi trabajo en las presentaciones en vivo a partir del Chaospad es la modulación de estos efectos, la de ir de alguna manera poniendo las atmósferas de pronto un poco más densas o más ligeras, depende de cuál sea la intención de la canción. Por supuesto la intención pues también la pone el que escribe las letras. Digamos que las influencias, como ya Leo lo decía, pues yo venía inicialmente de una banda de post-punk antes de entrar a Anti-Flux, y
pues bueno, vienen por esa onda, siempre y cuando, por otro lado hay que tener en cuenta las influencias de música experimental, lo que es Instrucción de Neubotten, por ejemplo, de Alemania, lo que se hizo en los 70s en Alemania con el krautrock, por supuesto lo que hizo David Bowie desde el Station to Station, su estancia en Alemania, en Berlín, por supuesto lo que es el último álbum Blackstar, pues lo que hizo Lou Reed en su momento cuando sacó el Metal Music Machine, que era un álbum absolutamente ruidoso. Y digamos que a partir de este tipo de artistas desde los años 70 se ha venido como rompiendo la idea tradicional de la música a partir de una armonía perfecta, y se ha tratado de incorporar algún tipo de ruidos, algún tipo de instrumentos y cromatismos que irrumpen con la armonía de una escala normal y que lo que hacen es, digamos que transgredir lo que vendría a ser la teoría pues, musical clásica. Entonces, pues lo que yo hago con este aparato básicamente es eso. En ocasiones, pues incluso hay instrumentos de percusión que desde el Chaos Pad se incluyen, pero pues no es lo habitual. Por lo general, pues es otro tipo de sintetizadores los que se agregan, u otro tipo de frecuencias, por ejemplo, secuencias de otro tipo de efectos a las secuencias, tipo lo-fi, delays, canon power, este tipo de cosas. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo los encontramos en las redes y qué tienen publicado allá? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Antiflux, pero en vez de un U, una V. ¿Como la U latina? Correcto. Igual en YouTube nos pueden encontrar ahí. De resto, pues redes sociales no hemos abierto más. Estamos recién empezando el camino. Pero bueno, en YouTube pueden encontrar algunas publicaciones. También tenemos perfil en Bandcamp. En Bandcamp tenemos dos canciones publicadas. ¿Ahí se encuentra el vinilo que hablas del compilado? No, o sea, en Bandcamp está, pero para la venta. Okay. Y pues digamos no lo vendemos directamente nosotros, sino Oráculo Records. Y dentro de más o menos 2 meses vamos a estar participando en otro compilado, pero de un sello peruano que se llama Infravox, con una de las canciones que sonaron hoy, que es Multiverse. Bueno, muchachos, les quiero agradecer el hecho de haberse presentado hoy. Creo que, no sé si se lo han dicho, pero la estética en el escenario sería Londres 80s, esos tugurios donde sonaba esta música así para gente frita como las que están esta noche. Espero que sigan sonando todos y cada uno con sus proyectos, y muchas gracias por haber participado. Eso es todo, que tengan una feliz noche, hasta una próxima ocasión. Gracias.